De un modo especial en este domingo, así como termina el Evangelio, ¿no? Jesús sabía lo que hay en el interior del hombre. Qué bueno recordarlo porque así estamos delante de Dios cada día, delante del Señor cuando nos ponemos en su presencia, sabiendo que ante Él no puedo engañarlo, ¿eh? Él me conoce y sabe lo que está en el fondo de mi corazón. También nos abrimos de esta manera en confianza, por eso no tenemos nada que ocultarle. Qué lindo saber que podemos abrirnos con confianza al Señor. Y en este tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, qué linda que nuestra oración tenga esta conciencia siempre. No me abro ante aquel que me conoce y sabe lo que hay en el fondo de mi corazón, ¿no? Desde ahí tengo que entrar en ese diálogo con el Señor. Pero hoy, en este domingo, me parecía lindo tomar esta imagen de este Dios que nos conoce, pero lo tomo bajo esta expresión que aparece en la palabra de Dios, que es el Dios celoso. Hoy nos presenta un Dios celoso. Cuando hablamos de esta palabra celoso, sabemos lo que popularmente y cotidianamente, lo que esta palabra trae a veces de dolor personal para aquel que lo sufre, pero también lo que trae a veces de conflicto, de violencias, ¿no? El celo, entendido como normalmente lo entendemos nosotros, pero que tiene que ver, vieron, a veces con la envidia, y que tiene en el fondo, tiene esa baja autoestima personal, de donde brota muchas veces el celo, ¿no? Y que tanto daño nos hace. Pero este Dios celoso que nos presenta hoy la palabra de Dios está tomada en otro sentido. El celo no en el sentido nuestro humano, como lo conocemos, sino también en este otro aspecto de pasión, de ardor del corazón, de ese fuego que quema, ¿vieron? Desde adentro, ¿no? Que no puede dejar pasar algo, ¿no? Siento como que me presiona el corazón, siento este celo profundo, esta pasión, ¿no? Y digamos también eso contrario que muchas veces mostramos, ¿no? A veces en nuestra vida, ¿no? Eso que nos falta, que no lo comparamos con el celo, pero sí tenemos a veces como esa expresión, a veces más apática, más fría, más indiferente, ¿no? Que es esto que podemos decir nuestra flojedad. Y hasta mirándonos como cristianos, podríamos decirnos también y cuántas veces delante del Señor en este tiempo de Cuaresma nos damos cuenta, ¿no? Señor, qué flojo soy, ¿no? Qué frío soy. Hay una expresión de los tantos himnos que rezamos en este tiempo cuaresmal que dice: oh duro corazón de mármol frío, tiene tu Dios abierto el lado izquierdo y no te vuelves un copioso río. Como diciendo, lo estoy viendo sufrir y no se me mueve nada, ¿no? Cuando rezamos los Vía Crucis, ¿no? Y contemplamos al Señor, a veces contemplamos, pero tenemos como el corazón como un mármol frío, ¿no? Como un mármol frío. Pero este Dios celoso, en el cual hoy nos presenta la palabra de Dios, se nos muestra este Dios celoso tanto en la primera lectura como en el Salmo, en primer lugar. Este Dios celoso porque no es indiferente, no deja pasar las cosas, no le da lo mismo lo que vos o lo que yo hago cada día, ¿no? Y lo dice con expresión fuerte del Antiguo Testamento, cuando hablan en esa primera lectura de castiga el mal, ¿no? Pero también es misericordioso y compasivo con aquel que se abre verdaderamente a su corazón, ¿no? O también la expresión del Salmo, cuando habla de esta palabra que nos guía, que es recta, que es verdadera, que es pura, que no miente, ¿no? Este Dios celoso que quiere hacernos el bien y que nos comparte su misma palabra y nos pone el camino de su palabra. Por eso también estos mandamientos que ponen como camino de amor de Dios en su celo para que obremos el bien, para que obremos el bien. Y este tanto celo tiene Dios, tan celoso es nuestro Dios, tanta pasión, tanto ardor por nosotros, que, como lo decía la antífona de la misa hoy antes del Evangelio, o como lo escuchamos tantas veces, tanto es el amor, su pasión por nosotros que nos envía a su Hijo,
para rescatarnos, para entregarse por nosotros. Y ese Hijo entonces comparte el mismo celo de Dios. Ese Hijo también tiene esta pasión por nosotros, tiene pasión por el bien, pasión por lo verdadero. Por eso que hoy se nos muestra en el Evangelio con esta pasión, quizás un poco extraña, porque nos presenta a un Jesús que a veces se manifiesta manso y humilde de corazón, hoy se nos presenta armando un látigo, ¿no? Y con esa parece violento, ¿no? Expulsando a los mercaderes del templo. Es que le tocaba el corazón ver como esa impureza del culto, ver como esa distorsión que tenían las ofrendas que se hacían en ese culto, ¿no? Esa corrupción de ese tiempo con lo cual se vivía la religiosidad del pueblo judío. Y entonces lo vemos a Jesús así con este celo, como dice la palabra, el celo por tu casa me consume, ¿no? El celo por la casa del Padre me consume, esa pasión desde adentro, ese ardor. Y lo lleva entonces a realizar a Jesús un gesto, una acción que se conoce en la palabra de Dios como una acción simbólica profética. Lo que hace Jesús es eso, es un gesto profético, ¿no? Como hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Gestos muy fuertes que hacían tomar conciencia a los otros de una realidad, ¿no? Entonces, si uno va pasando por los profetas, muchos de ellos vemos no solamente en palabras, sino en gestos concretos, ¿no? Tenía algún profeta, tiene que hacer un hueco en la pared o en el muro de la ciudad y salir por ahí con una bolsa en sus hombros, como haciéndole adelantar lo que iban a tener que vivir ellos, por no abrirle el corazón a Dios. Bueno, y así podríamos citar muchos gestos proféticos. Y Jesús acá hace este gesto profético para hacer como despertar a su pueblo, ¿no? Despertar a una verdad nueva, ¿no? A una verdad nueva. Más allá de que ese gesto profético tuviera después sus consecuencias. Para los profetas, que eran expulsados, que eran echados de su pueblo, eran condenados también, o como Jesús terminando en esa condena y en esa muerte. Pero lo cierto es que Jesús siente que había que dar un salto en ese momento, había que dar un salto porque estaba tan distanciado esa realidad del culto que vivían con la verdad de Dios, ¿no? Había que terminar con ese ritualismo vacío con el cual se vivía. Y tuvo que decir entonces con fuerza que el verdadero templo, y les cambió, ¿vieron? Como decimos hoy, quería cambiarles la cabeza. El verdadero templo no eran esas paredes, el verdadero templo era él mismo. Él era el verdadero templo. El templo era una persona que estaba habitada por Dios, llena de Dios. Y entonces a partir de ahí, ese va a ser el templo nuevo, el templo en espíritu y en verdad con el cual Jesús le hablaba a la samaritana. No es en Jerusalén, en el templo donde se adora a Dios, se adora en espíritu y en verdad, en una persona donde Dios habita, en un cuerpo donde Dios habita. Ahí está el verdadero templo de Dios, ¿no? Y fue un salto muy fuerte para ese pueblo, tener que empezar a comprender esta nueva presencia verdadera de Dios, ¿no? Me preguntaba cuando rezaba y pensaba todo esto, ¿qué gesto profético debería ser hoy, tendría que ser yo en mi vida, ¿no? En este tiempo? ¿Qué gesto profético, qué acción profética en verdad tendría que hacer o tendríamos que hacer como familia, como comunidad, como pueblo? ¿Cuál sería el gesto profético que hoy el Señor nos está invitando a vivir, ¿no? ¿Qué acción concreta? Entendiendo este gesto profético como respuesta al Dios celoso, a este Dios que tiene pasión por su pueblo y por el bien, por el bien. Que me saque a mí de esta frialdad, de esta indiferencia, que me saque a mí de esa mirada, a veces, vieron, como espectadores que somos de la vida, donde miramos a los otros y miramos a esos otros que son los que se juegan, en lo que arriesgan su vida, a esos otros que ponen la cara para muchas cosas, a esos otros que se animan a veces a ser también despreciados, ¿no? O a ser menospreciados. Bueno, es como decirnos hoy frente a la realidad, ¿vieron?
de este templo vivo de Dios tan atropellado que es la persona humana, en donde Dios habita por su imagen presente en él y donde el Señor quiere habitar, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el gesto profético que el Señor nos está invitando hoy? Qué lindo ir pensando esto, porque en estos gestos proféticos, ¿vieron? Este es el gesto profético que hoy vemos de Jesús en el templo, pero también tenemos el gran gesto profético de Jesús, que es la cruz, ¿no? El gran gesto profético fue este, totalmente contrario al que hoy escuchamos y leemos, ¿no? Un gesto en silencio, pasivo, humilde, silencioso, manso, pero un gesto profundo de amor. Y fue el gesto profético más excelente de toda la historia de la humanidad, ¿no? Por eso, ¿cuál será ese gesto nuestro, ¿no? Como diría Pablo en muchos textos y que hoy también nos lo recuerda en la segunda lectura, ¿cuándo nos vamos a animar a dar nosotros el testimonio de este gesto máximo de Jesús, que es el testimonio de la cruz? El testimonio del Cristo crucificado, diría hoy, ¿no? Ese Cristo crucificado así, que parece escandaloso, que es una locura, pero que es fuerza y sabiduría de Dios. Convencidos, ¿m?, que esta locura de Dios es mucho más sabia que la sabiduría de los hombres, que un gesto así, que parece escandaloso, realmente tiene más fuerza de vida que tantos gestos a veces que parecen más rimbombantes en nuestra vida, ¿no? Eso le pasaba a la comunidad a la que le escribía Pablo en Corinto, ¿no? Habían perdido como la capacidad de ver los signos de Dios y se asombraban de que algunos hermanos tuvieran gestos así escandalosos al modo de la cruz. Y entonces no creían, pero había algunos que se jugaban y creían en este gesto escandaloso de la sabiduría de la cruz, esta locura de la cruz, como los santos, ¿no? Por volver a recordar a Francisco de Asís, ¿eh? Hizo un gesto escandaloso, ¿no? Se sacó la ropa, se desnudó delante de todo el mundo, entregó su propio apellido a su padre, ¿no? Como diciendo, acá está todo, yo sigo al Señor, ¿no? Y el Señor le estaba pidiendo un gesto también para su pueblo, que marcó a la iglesia en ese tiempo, ¿no? Y nos sigue marcando hoy. Hoy cuando vieron que hay tantos signos externos en la ciudad, en el pueblo de mucha gente, vemos cómo la gente se manifiesta hoy, vieron como en otros tiempos más recatada, hoy es todo muy abierto, ¿vieron? La gente se manifiesta con muchos signos, ¿no? Entonces hoy vemos cómo se vislumbra hacia afuera, por empezar por lo más sencillo, pero a veces el pelo, el corte de pelo, los colores, la vestimenta, ¿vieron? Los tatuajes, los looks que tenemos de tantas formas, ¿no? Que manifiestan, ¿vieron? Una idea, un modo de vivir, cómo pienso la vida, ¿eh? ¿A qué apunto en mi vida? ¿Qué idea o qué ideología tengo detrás? ¿No? Todo lo manifiesta, toda mi persona, ¿no? Entonces me preguntaba, digo, ¿no será que no nos vamos a animar nosotros los cristianos en este tiempo que necesitamos también manifestarlo al Señor? ¿No nos vamos a animar, vieron, a tomar algún gesto así de Cristo escandaloso, ¿no? Pero que muestre verdaderamente lo que llevamos dentro, lo que creemos realmente del Señor, a quién creemos y a quién queremos seguir, y lo que quiere manifestar eso para los otros, como gesto de fraternidad, de verdad, ¿no? De bondad, de amabilidad, de ternura, ¿no? Qué lindo sería, bueno, que el Señor hoy nos vaya como golpeando, ¿no? Uno dice, tan fríos seremos que no nos animamos a hacer este gesto, ¿no? Tan poco celo por el Señor tengo. Y cuando uno va escuchando esto en el corazón, vuelve, ¿no?, a esta expresión de Jesús, ¿no? Lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí, lo hiciste por mí. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero culto que el Señor está esperando de nosotros hoy? ¿Cuál es el verdadero culto? Por eso, queridos hermanos, para llegar a este gesto así fuerte, los quiero invitar al final para que volvamos a contemplar la escena de este Evangelio.
Y volver a contemplar la escena de este Evangelio es volver a contemplar el nudo de este Evangelio donde Jesús se manifiesta Él. Dice, quieren encontrarse con Dios, tienen que encontrarse conmigo. El verdadero templo de Dios soy yo, aquí entre ustedes. Es mi muerte y mi resurrección el lugar del encuentro con Dios profundo. Por eso Él se queda, y Él se queda en nuestros sacramentos, y Él se queda en nuestra comunión. Y yo lo recibo para encontrarme profundamente con ese Dios. Pero el encuentro con Él, que es donde me encuentro profunda y verdaderamente con Dios, que es Él el que me hace tocarlo a Dios, ¿no? Hace que entonces cuando yo me encuentre con Él, cuando mi amor es verdadero hacia Él, ¿no? Y nace de mi amor hacia Él, entonces es cuando brota necesariamente en nosotros también el celo y el gesto, ¿no? Y el gesto profético. Bien, solo aquel que ama, ¿no? Podríamos decir profundamente, solo el amor nos vuelve en verdad apasionados, ¿no? Solo el amor a Jesús, a Él profundamente nos vuelve apasionados con Él. Pero el hacernos apasionados de Jesús nos hace apasionados también con los hermanos, ¿no? Con los hermanos. Los invito entonces a preguntarle al Señor, que terminemos con esta sencilla pregunta orante, ¿no? Señor, ¿cuál es el gesto? ¿Cuál es la acción que necesitas que realice en tu nombre, en este tiempo, frente a tanta distorsión, frente a tanta falsedad, frente a tanta falta de verdad, frente a tanta falta de fraternidad? ¿Cuál es el gesto que me pedís a mí, que nos pedís como familia? Y también preguntémonos qué nos pedís como comunidad y como iglesia en este tiempo. Bueno, que María y José nos sigan acompañando en este tiempo cuaresmal. Que así sea.